El invierno de 1944 había convertido las colinas de las Ardenas en un laberinto mortal. Bajo la nieve que caía sin cesar, miles de minas antipersonales esperaban silenciosas, invisibles, letales. Los soldados estadounidenses avanzaban con extrema precaución, sabiendo que cada paso podía ser el último. En medio de este escenario de tensión absoluta, un pastor alemán de pelaje oscuro y ojos alertas caminaba junto al sargento Michael Coleman, mientras a lo lejos, desde sus posiciones fortificadas, los soldados alemanes observaban con prismáticos y se burlaban. Para ellos, la idea de que un simple perro pudiera representar alguna amenaza o utilidad real en el campo de batalla era motivo de risa. No imaginaban que ese animal, entrenado con dedicación y disciplina, estaba a punto de cambiar el curso de una batalla y salvar cientos de vidas de una manera que ningún soldado, por experimentado que fuera, podría lograr. Si esta historia te está atrapando tanto como a mí, no olvides darle like a este video y suscribirte al canal para más historias increíbles de la Segunda Guerra Mundial. Tu apoyo significa todo para nosotros. El sargento Michael Coleman había llegado al frente occidental en octubre de 1944, cuando las hojas comenzaban a caer y el aire traía el presagio de un invierno brutal. Era un hombre de 32 años, de constitución robusta y manos curtidas por años de trabajo en los ranchos de Montana antes de alistarse. Tenía el rostro marcado por líneas de preocupación que se habían profundizado desde que pisó suelo europeo, y sus ojos azules, aunque cansados, conservaban una determinación férrea. Coleman no era soldado de carrera, había sido veterinario en su vida civil, y precisamente esa experiencia lo había llevado a ser asignado a la unidad de perros de guerra, una división que muchos oficiales consideraban secundaria, casi experimental. Rex, así se llamaba el pastor alemán, había nacido en una granja de Pensilvania 3 años antes. Desde cachorro mostró una inteligencia excepcional y un olfato extraordinario. Fue seleccionado por el programa Dogs for Defense, una iniciativa que reclutaba perros domésticos para entrenarlos como animales militares. Durante 6 meses, Rex aprendió a detectar minas, identificar trampas explosivas, localizar heridos y mantenerse calmado bajo fuego de artillería. Su entrenamiento había sido riguroso, pero Coleman notó algo especial en él desde el primer día que se conocieron en el centro de adiestramiento de Front Royal, Virginia. Rex no solo obedecía órdenes, parecía comprenderlas, anticiparse a ellas. El primer encuentro entre Coleman y Rex había sido casi mágico. El sargento había sido asignado a evaluar a varios perros candidatos para el programa de detección de minas, una tarea que requería no solo habilidades técnicas, sino también una conexión instintiva entre el animal y su manejador. Cuando Rex entró al área de evaluación, era el 10º perro del día, y Coleman ya estaba cansado, escéptico de encontrar el compañero ideal. Pero Rex se comportó diferente desde el inicio. No corrió excitado como los otros, no ladró buscando atención. Simplemente caminó directamente hacia Coleman. Se sentó frente a él y lo miró a los ojos con una intensidad que el veterinario nunca había visto en un animal. Fue como si el perro estuviera evaluándolo también, decidiendo si este humano era digno de su confianza y lealtad. Los instructores del programa notaron inmediatamente la química entre ellos. Durante las semanas siguientes, mientras Rex pasaba por el entrenamiento intensivo, Coleman pasaba cada minuto libre con él. Le hablaba sobre Montana, sobre las montañas que extrañaba, sobre su familia y sus miedos respecto a la guerra. Rex escuchaba, su cabeza ladeada, sus ojos fijos en Coleman como si realmente comprendiera cada palabra. Los otros manejadores se burlaban suavemente de Coleman por hablarle tanto al perro, pero él no les hacía caso. Sabía que estaba construyendo algo más que una relación de trabajo. Estaba forjando un vínculo que sería probado en las circunstancias más extremas imaginables. La relación entre el sargento y el perro se había forjado durante las largas travesías en barco hacia Europa, las marchas interminables por Francia y los días de espera en trincheras improvisadas. Coleman le hablaba a Rex como si fuera un soldado más, le explicaba las misiones, compartía su comida cuando las raciones eran escasas. Rex, por su parte, nunca se separaba de su lado, dormía a sus pies y lo miraba con una lealtad que Coleman no había visto ni en algunos hombres. El batallón al que pertenecían, el 328 de Infantería, había sido enviado a las Ardenas con la misión de asegurar una ruta de suministro crucial para el avance aliado. La región era un terreno montañoso, cubierto de bosques densos y valles estrechos, donde cada metro de avance se pagaba con sudor y sangre. Los alemanes, en su retirada estratégica, habían sembrado el área con miles de minas Shumine 44, dispositivos pequeños, de madera en su mayoría, prácticamente imposibles de detectar con los equipos convencionales de la época.
Durante las primeras semanas, el batallón había perdido 17 hombres por explosiones de minas. La moral estaba por los suelos. Los soldados avanzaban con varas de metal, sondeando el terreno centímetro a centímetro, un trabajo agotador y peligroso que ralentizaba cualquier operación. El capitán Robert Hayes, comandante del batallón, un oficial de carrera de Boston con reputación de ser inflexible pero justo, había expresado su frustración abiertamente en las reuniones de Estado Mayor. La presión desde el alto mando era constante. Necesitaban avanzar más rápido, pero hacerlo significaba enviar hombres a una muerte casi segura. Fue entonces cuando Coleman solicitó una reunión privada con el capitán Hayes. Era una tarde gris de finales de noviembre. El viento aullaba entre los árboles desnudos y la temperatura había descendido brutalmente. En la tienda de campaña, que servía como puesto de mando, iluminada apenas por una lámpara de queroseno, Coleman presentó su propuesta. Rex podía detectar las minas. Había sido entrenado específicamente para eso. Su olfato era capaz de identificar los componentes químicos de los explosivos bajo la tierra y la nieve. Hayes lo miró con escepticismo. Era un hombre de 45 años, de cabello gris cortado al rape y mandíbula cuadrada. Había visto demasiadas promesas incumplidas, demasiados planes brillantes que terminaban en desastre. Además, había reportes de que los alemanes se burlaban abiertamente de la unidad canina. Los prisioneros interrogados contaban cómo los oficiales enemigos hacían chistes sobre los estadounidenses que dependían de perros para pelear sus batallas. Lo veían como una señal de debilidad, de falta de verdaderos soldados. Sin embargo, Hayes era también un pragmático. Estaba perdiendo hombres a un ritmo insostenible y necesitaba soluciones. Decidió darle una oportunidad a Coleman, pero con condiciones estrictas. Rex tendría que demostrar su efectividad en un área controlada primero. Si fallaba, la idea sería descartada definitivamente y Coleman volvería a sus funciones regulares de asistente médico veterinario. La prueba se organizó 2 días después, en un sector que ya había sido parcialmente limpiado por los ingenieros. Habían dejado 3 minas desactivadas enterradas a diferentes profundidades para evaluar las capacidades de Rex. Coleman preparó al perro con calma, le colocó su arnés especial de trabajo, verificó que estuviera concentrado. El ambiente era tenso. Una docena de oficiales y soldados observaban con una mezcla de curiosidad y duda. Rex comenzó su trabajo metódicamente. Avanzaba despacio, con la cabeza baja, olisqueando la superficie nevada. A los pocos minutos, se detuvo bruscamente, se sentó y ladró una vez, la señal de que había detectado algo. Los ingenieros confirmaron. Había una mina exactamente donde Rex había marcado. Repitió el proceso 2 veces más, localizando las otras 2 minas con precisión milimétrica. El silencio que siguió fue elocuente. Incluso los más escépticos no podían negar lo que acababan de presenciar. El capitán Hayes autorizó el uso de Rex en operaciones reales. La primera misión fue asignar al perro y a Coleman la tarea de limpiar una ruta de aproximadamente 500 metros que conectaba 2 posiciones del batallón. Era un camino estrecho, flanqueado por árboles y con pendientes pronunciadas, ideal para esconder trampas explosivas. Los alemanes lo habían usado como ruta de retirada 2 semanas antes, y se sabía que estaba minado, pero no se tenía idea de cuántos dispositivos había ni dónde estaban ubicados exactamente. Coleman y Rex salieron al amanecer, acompañados por un equipo de 4 ingenieros de combate, liderados por el cabo James Foster, un joven de 23 años de Ohio, nervioso pero competente. La temperatura estaba bajo cero, el aliento se condensaba en nubes blancas y el crujido de la nieve bajo las botas era el único sonido en el bosque silencioso. Coleman mantenía a Rex ligeramente adelantado, conectado por una correa larga que permitía al perro trabajar con libertad pero bajo control. Durante las primeras 2 horas, Rex detectó 11 minas. Cada vez que identificaba una, se sentaba y ladraba. Coleman marcaba la posición con una pequeña bandera naranja y los ingenieros procedían a desactivarla cuidadosamente. El proceso era lento, meticuloso, pero efectivo. Para media mañana habían avanzado 300 metros sin bajas, un logro impensable con los métodos convencionales. Sin embargo, el verdadero desafío estaba por llegar. Mientras trabajaban, una patrulla alemana de reconocimiento los había detectado. Desde una posición elevada, a unos 800 metros de distancia, un teniente alemán llamado Friedrich Weber observaba la escena con sus prismáticos. Weber era un oficial veterano, había servido en Polonia, Francia y el Frente Oriental. Cuando vio al perro trabajando, llamó a sus hombres para que observaran y comenzaron las burlas. Para ellos, era cómico y patético que los estadounidenses dependieran de un animal para avanzar. Weber ordenó a su artillero, un soldado experimentado llamado Klaus, que preparara el mortero.
No planeaban un ataque masivo, solo querían perturbar la operación, demostrar que ni siquiera un perro podía protegerlos. A las 11:30 de la mañana cayó el primer proyectil de mortero. Explotó a 30 metros del grupo, levantando una columna de tierra y nieve. Coleman instintivamente se lanzó al suelo, cubriéndose la cabeza, pero Rex permaneció de pie, firme, mirando hacia el lugar del impacto sin mostrar signos de pánico. 2 proyectiles más cayeron en rápida sucesión, cada vez más cerca. Los ingenieros buscaron cobertura detrás de los árboles más gruesos. Coleman gritó órdenes intentando mantener la calma mientras evaluaba la situación. Sabía que retroceder significaba abandonar el trabajo de toda la mañana y volver a empezar, pero seguir adelante bajo fuego de mortero era extremadamente peligroso. Miró a Rex. El perro lo observaba esperando instrucciones. Coleman tomó una decisión. Ordenó a los ingenieros que se replegaran 50 metros y buscaran cobertura sólida. Él y Rex continuarían avanzando. Aprovecharían que el bombardeo era esporádico y no muy preciso. Era arriesgado, lo sabía, pero confiaba en Rex y en su propio instinto. Siguieron adelante, moviéndose más rápido ahora, mientras los proyectiles caían a intervalos irregulares alrededor de ellos. En los siguientes 40 minutos, bajo esa presión constante, Rex detectó 9 minas más. Trabajaba con una concentración asombrosa, sin distraerse por las explosiones cercanas, completamente enfocado en su tarea. Coleman sentía una mezcla de orgullo y miedo. Orgullo por la valentía y habilidad de su compañero canino, miedo de que en cualquier momento un proyectil cayera directamente sobre ellos. Pero Rex no fallaba. Cada detección era precisa. Cada marca salvaba vidas. Finalmente llegaron al final del tramo asignado. Habían limpiado los 500 metros completos, identificando y marcando 20 minas en total. Coleman hizo señas a los ingenieros para que avanzaran y completaran las desactivaciones. El bombardeo de morteros cesó tan abruptamente como había comenzado. Los alemanes probablemente decidieron que no valía la pena gastar más munición en un objetivo tan pequeño. Cuando regresaron al campamento base esa tarde, fueron recibidos con una mezcla de asombro y respeto. El capitán Hayes estaba visiblemente impresionado. 20 minas en un solo día, bajo fuego enemigo, sin una sola baja. Era un resultado extraordinario. Esa noche, durante la cena en el comedor de campaña, los soldados que antes habían mirado con indiferencia o escepticismo a Rex, ahora se acercaban a acariciarlo. Le ofrecían pedazos de su comida, le agradecían en voz baja. Pero Coleman sabía que esto era solo el comienzo. Los alemanes seguían burlándose. Los reportes de inteligencia indicaban que los oficiales enemigos consideraban toda la operación con los perros como una curiosidad, algo que confirmaba su creencia de que los estadounidenses eran soldados inferiores que necesitaban trucos y gadgets para compensar su falta de habilidad militar verdadera. El mes de diciembre trajo consigo el invierno más crudo que la región había visto en décadas. Las temperaturas descendieron hasta menos 15 grados centígrados. La nieve caía día y noche, acumulándose en capas gruesas que dificultaban todo movimiento. El batallón había establecido su posición en una serie de colinas que dominaban un valle estratégico. Controlar ese terreno era crucial para mantener abiertas las líneas de suministro hacia las divisiones que avanzaban más al este. Durante las primeras 2 semanas de diciembre, Rex y Coleman trabajaron incansablemente. Limpiaron caminos, senderos y áreas de despliegue. El conteo de minas detectadas subía constantemente, 50, 70, 100. Cada mina identificada era una vida salvada. Cada metro de terreno limpiado era un paso más hacia la victoria. Los soldados del batallón comenzaron a ver a Rex como una especie de talismán, un símbolo de esperanza en medio del horror y la incertidumbre. Sin embargo, el 16 de diciembre todo cambió. Al amanecer, los alemanes lanzaron una ofensiva masiva que posteriormente sería conocida como la Batalla de las Ardenas o la Ofensiva de las Ardenas. Miles de soldados alemanes, apoyados por tanques y artillería pesada, atacaron las posiciones aliadas en un intento desesperado de romper las líneas y llegar al puerto de Amberes, dividiendo las fuerzas aliadas y cambiando el curso de la guerra. El batallón 328 se encontró repentinamente en una posición crítica. Estaban relativamente aislados, rodeados por 3 flancos y con su única ruta de escape y reabastecimiento amenazada por el avance enemigo. El capitán Hayes recibió órdenes del comando superior. Debían mantener su posición a toda costa durante al menos 72 horas, tiempo necesario para que llegaran refuerzos. Abandonar el terreno significaría dejar expuesta toda la línea defensiva aliada en ese sector. La situación era desesperada. El batallón contaba con aproximadamente 450 hombres agotados, con munición limitada y provisiones para apenas 3 días.
Los alemanes presionaban constantemente, lanzando ataques de sondeo para identificar puntos débiles en la defensa. Las bajas comenzaron a acumularse. El puesto de socorro improvisado se llenó rápidamente de heridos que gemían en camillas. Durante los 2 primeros días de la ofensiva, el batallón resistió. Los soldados lucharon con una valentía que sorprendió incluso a sus comandantes, repeliendo ataque tras ataque. Coleman y Rex trabajaban ahora en una función diferente. Ayudaban a localizar heridos en el campo de batalla, identificaban posiciones enemigas por el olor y mantenían limpias las rutas internas del perímetro defensivo para evitar que las propias tropas activaran minas antiguas que aún no habían sido desactivadas. Pero en la tarde del 18 de diciembre llegó la noticia que todos temían. Los observadores reportaron un movimiento masivo de tropas alemanas en el valle, al norte de su posición. No era un ataque de sondeo, era una ofensiva en toda regla. Miles de soldados enemigos se estaban preparando para asaltar las colinas donde el batallón estaba atrincherado. El capitán Hayes reunió a sus oficiales. Todos sabían lo que significaba. Si los alemanes lograban atravesar sus líneas, no solo el batallón sería aniquilado, sino que se abriría una brecha que podría colapsar toda la defensa aliada en el sector. Había una sola posibilidad, un plan desesperado. Existía una ruta alternativa a través de un bosque denso al sureste de su posición. Era un camino largo, complicado, pero que podía permitir que llegaran refuerzos o, en caso extremo, una retirada ordenada. El problema era que esa ruta nunca había sido despejada de minas. Los alemanes la habían usado durante semanas como posición defensiva antes de retroceder, y se sabía con certeza que la habían minado extensivamente. Enviar tropas por ahí sin limpieza previa era un suicidio. El capitán Hayes convocó a Coleman a su tienda de comando. Era de noche. Afuera caía una nevada intensa y el sonido distante de la artillería era un recordatorio constante de lo que vendría al amanecer. Hayes explicó la situación con voz grave. Necesitaban que Rex limpiara esa ruta. Necesitaban hacerlo antes del amanecer, antes de que los alemanes atacaran. Era pedir lo imposible. Aproximadamente 2 kilómetros de terreno desconocido, en la oscuridad, bajo nieve y temperaturas brutales, en tiempo récord. Coleman no vaciló. Aceptó la misión sin hacer preguntas. Miró a Rex, que dormitaba cerca de la estufa de leña que calentaba precariamente la tienda, y supo que si alguien podía lograr lo imposible, era ese perro. Salieron 1 hora después, acompañados por un equipo especial de 8 ingenieros voluntarios, todos veteranos, hombres que habían visto demasiada muerte y decidido que si iban a morir, sería intentando salvar a sus compañeros. La marcha nocturna hacia el inicio de la ruta fue una pesadilla en sí misma. La visibilidad era casi nula. Avanzaban con linternas con filtros rojos que apenas iluminaban unos metros adelante. El frío era tan intenso que había que mover constantemente los dedos dentro de los guantes para evitar la congelación. Rex caminaba junto a Coleman, su pelaje cubierto de cristales de hielo, pero alerta, listo para trabajar. Llegaron al punto de partida cerca de las 2 de la mañana. Coleman revisó a Rex cuidadosamente, se aseguró de que no tuviera signos de hipotermia, le dio agua y un poco de carne seca. Le habló en voz baja, como siempre hacía antes de las misiones difíciles. Le dijo que confiaba en él, que sabía que podía hacerlo, que juntos salvarían a todos esos hombres que esperaban en las colinas. Rex lo miró con esos ojos oscuros e inteligentes, y Coleman supo que el perro había entendido. Comenzaron el trabajo sistemático. Coleman había dividido la ruta en segmentos de 200 metros. Cada segmento sería limpiado completamente antes de avanzar al siguiente. Los ingenieros trabajaban en silencio casi total, usando señas en lugar de palabras para no alertar a posibles patrullas enemigas cercanas. Rex se movía metódicamente, su nariz pegada al suelo nevado, olfateando, analizando, detectando. En la primera hora, Rex identificó 32 minas. Era una densidad asombrosa. Los alemanes habían saturado completamente el área. Algunas estaban apenas cubiertas por unos centímetros de nieve, otras enterradas más profundo. Había shoe mines de madera, teller mine 35 de metal, incluso algunas Riegel mine 43 antipersonal. Era un campo minado diseñado para masacrar a cualquier fuerza que intentara atravesarlo. El trabajo era extenuante. Coleman sentía que cada minuto duraba una eternidad. El frío lo calaba hasta los huesos, los dedos se le entumecían a pesar de los guantes. Los ingenieros trabajaban como autómatas, desactivando mina tras mina, marcando las posiciones, asegurando el camino. Pero Rex no descansaba, no se detenía, continuaba avanzando, detectando, salvando vidas con cada marca que hacía. A las 4 de la mañana habían completado el primer kilómetro. Llevaban detectadas 110 minas.
Coleman hizo una pausa breve, obligó a todos a beber agua y comer algo, aunque nadie tenía apetito. Revisó las almohadillas de las patas de Rex. Estaban agrietadas y sangraban ligeramente por el hielo y las rocas ocultas bajo la nieve. Le aplicó un ungüento especial que llevaba para estas situaciones y le vendó las patas con tiras de tela. Rex lo dejó hacer sin quejarse. Luego se puso de pie, sacudió la nieve de su lomo y miró a Coleman como diciendo que estaba listo para continuar. El segundo kilómetro fue aún más difícil. El terreno se volvió más irregular, con pendientes pronunciadas y áreas donde la nieve se había acumulado en grandes montículos que ocultaban completamente el suelo. Rex tenía que trabajar más duro, cavar con sus patas para alcanzar el suelo real y poder oler adecuadamente. En algunos puntos, Coleman tuvo que ayudarlo, usando sus manos para apartar la nieve mientras Rex concentraba su olfato. Las minas seguían apareciendo con frecuencia alarmante. 140, 150, 160. Los ingenieros estaban exhaustos. Sus movimientos se habían vuelto más lentos, más torpes. Coleman sabía que estaban al límite, pero no podían detenerse. El amanecer se acercaba y con él el ataque alemán. Tenían que terminar. A las 5:30 de la mañana, cuando el cielo comenzaba a aclarar con ese gris pálido que precede al amanecer, Rex detectó la mina número 190. Coleman sintió que su corazón latía tan fuerte que podía oírlo sobre el viento. Estaban cerca del final. Podía ver a lo lejos las luces tenues del puesto avanzado que marcaba el otro extremo de la ruta. Pero sabía que estos últimos metros podían ser los más peligrosos. Los alemanes a menudo ponían concentraciones extra de minas cerca de los puntos de salida, sabiendo que los equipos de desminado estarían agotados y menos atentos al final. Y tenía razón. En los últimos 200 metros, Rex encontró 10 minas más. La número 200 fue una Tellermine 35 enterrada estratégicamente en el centro del camino, justo donde cualquiera habría pensado que era seguro pasar después de haber sorteado tantos obstáculos. Coleman marcó la posición con manos temblorosas. 200 minas. 200 trampas mortales identificadas y neutralizadas en una sola noche. Cuando finalmente emergieron del bosque y llegaron al punto de encuentro, el sol comenzaba a salir. Coleman colapsó de rodillas en la nieve, completamente agotado. Rex se sentó junto a él, jadeando fuertemente, su lengua colgando, pero con la cola moviéndose lentamente, orgulloso de su trabajo. Los ingenieros se abrazaban entre ellos. Algunos lloraban abiertamente, liberando la tensión acumulada durante horas de trabajo bajo presión extrema. Un mensajero del batallón llegó corriendo. El capitán Hayes había recibido el reporte. La ruta estaba limpia, 200 minas detectadas y desactivadas. Inmediatamente ordenó que 2 compañías comenzaran a moverse por esa ruta, para establecer un perímetro defensivo expandido y crear una posición desde donde podían flanquear el ataque alemán que se avecinaba. El ataque alemán comenzó a las 7 de la mañana. Miles de soldados enemigos salieron de sus posiciones y avanzaron hacia las colinas esperando encontrar un batallón aislado y desesperado, fácil de aniquilar. Pero en lugar de eso, se encontraron con que los estadounidenses habían reposicionado sus fuerzas. Tenían ángulos de fuego que no esperaban, y cuando intentaron flanquear por el sur, descubrieron que había tropas frescas en posiciones bien defendidas, tropas que habían llegado durante la noche por una ruta que se suponía era intransitable. La batalla fue brutal y duró todo el día. Los alemanes atacaron con determinación, sabiendo que era su última oportunidad de romper las líneas aliadas en ese sector. El sonido de la artillería era ensordecedor. Las explosiones sacudían la tierra y lanzaban columnas de nieve y tierra al aire. Coleman y Rex permanecieron en el puesto de mando durante la batalla, pero no estuvieron inactivos. Cuando llegaban reportes de soldados heridos atrapados en tierra de nadie, Coleman enviaba a Rex para que los localizara con precisión, guiando así a los equipos de rescate hacia ellos mientras el fuego enemigo silbaba sobre sus cabezas. En un momento crítico de la tarde, cuando parecía que los alemanes podrían romper las defensas por el flanco este, el cabo Foster, quien había estado con Coleman y Rex durante la limpieza nocturna de la ruta, lideró un contraataque con su pelotón. Más tarde confesaría que cada paso que dio durante esa carga lo hizo pensando en aquella noche imposible, en cómo Rex no se había detenido ni por un segundo a pesar del agotamiento y el peligro. Si un perro podía mostrar ese nivel de coraje y determinación, él no podía hacer menos. Su contraataque exitoso cerró la brecha y mantuvo intacta la línea defensiva. Pero el batallón 328 resistió. Las 2 compañías que habían podido reposicionarse gracias al trabajo de Rex hicieron la diferencia. Proporcionaron fuego de flanqueo que desorganizó los ataques enemigos y permitió que la artillería aliada actuara con mayor efectividad.
Los ametralladoras pesadas montadas en las nuevas posiciones crearon zonas de muerte que los alemanes no habían anticipado, y cada intento de avanzar era rechazado con bajas devastadoras. Durante la batalla, Coleman observaba desde la trinchera del puesto de mando mientras Rex permanecía alerta a su lado. El perro parecía entender la magnitud de lo que estaba sucediendo, de cómo su trabajo de la noche anterior había hecho posible esta defensa. Varios soldados que pasaban junto a ellos se detenían brevemente para acariciar a Rex, como si ese gesto les diera suerte o coraje adicional antes de volver a sus posiciones. Al caer la noche, los alemanes se retiraron. Habían perdido cientos de hombres y no habían logrado su objetivo. El batallón había sufrido bajas considerables, 63 soldados muertos y más de 100 heridos, pero había mantenido su posición y, lo más importante, había evitado el colapso de toda la línea defensiva en ese sector. Al día siguiente, los refuerzos llegaron finalmente y la situación se estabilizó. El general que comandaba la división visitó personalmente el batallón 3 días después de la batalla y solicitó conocer a Rex. Se arrodilló frente al perro, lo acarició con manos temblorosas y dijo simplemente: «Este animal ha hecho más por la victoria que muchos regimientos enteros». Fueron palabras que Coleman atesoraría por el resto de su vida. En los días siguientes, mientras el batallón se reorganizaba y curaba sus heridas, la historia de Rex y su trabajo durante aquella noche imposible se difundió rápidamente. Los soldados la contaban en voz baja, con asombro y respeto. 200 minas detectadas en una sola misión, bajo las peores condiciones imaginables, salvando directamente a centenares de vidas y, indirectamente, evitando un desastre militar de proporciones incalculables. El capitán Hayes escribió un reporte detallado de los eventos y lo envió al comando superior, recomendando que Rex fuera condecorado formalmente por su servicio. Era algo inusual. Las medallas militares eran para soldados humanos, pero Hayes argumentó convincentemente que si algún ser vivo merecía reconocimiento oficial por valentía y servicio más allá del llamado del deber, era ese perro. Mientras tanto, en el lado alemán, la noticia también se filtró. Los prisioneros capturados durante la batalla hablaron de cómo el batallón estadounidense había logrado reposicionarse usando una ruta que se suponía estaba completamente minada. Los oficiales alemanes, incluido el teniente Weber, que había ordenado el bombardeo de morteros semanas atrás, quedaron en shock cuando entendieron que había sido el mismo perro del que se habían burlado quien había limpiado esa ruta. Weber fue interrogado después de ser capturado en una escaramuza posterior. Cuando le preguntaron sobre sus impresiones del trabajo de los perros de guerra estadounidenses, hubo un largo silencio. Finalmente, con voz baja y derrotada, admitió que habían subestimado completamente esa capacidad, que se habían burlado de algo que no comprendían, y que esa burla había sido un error costoso que posiblemente había contribuido a su derrota en ese sector. Coleman pasó las semanas siguientes recuperándose del agotamiento extremo de aquella noche. Tuvo que ser tratado por congelación leve en varios dedos de las manos y los pies, pero se recuperó completamente. Rex también fue examinado por veterinarios militares que quedaron asombrados por su condición física y mental, después de semejante prueba. Aunque estaba cansado y sus patas necesitaban tiempo para sanar, el perro no mostraba signos de trauma o estrés postraumático, algo común en animales expuestos a situaciones de guerra. En febrero de 1945, en una ceremonia pequeña pero significativa, Rex recibió la medalla Deakin, el equivalente británico de la Cruz Victoria para animales, que reconocía actos de valentía o devoción al deber durante el conflicto. Era el primer perro estadounidense en recibirla durante la Segunda Guerra Mundial. Coleman estuvo a su lado durante toda la ceremonia, con lágrimas en los ojos, mientras un general británico le colocaba la medalla en el collar a Rex. El batallón continuó su servicio hasta el final de la guerra en Europa, en mayo de 1945. Rex y Coleman participaron en varias operaciones más, aunque ninguna tan dramática como aquella noche en diciembre. Juntos detectaron un total estimado de 340 minas durante toda su participación en el conflicto, un récord que no sería superado por ninguna otra unidad canina de la época. Cuando la guerra terminó, Coleman recibió permiso especial para adoptar oficialmente a Rex y llevarlo de vuelta a Estados Unidos. Era inusual. La mayoría de los perros de guerra eran eutanasiados o permanecían en Europa, pero dada la contribución excepcional de Rex y la relación extraordinaria que tenía con Coleman, se hizo una excepción. Regresaron a Montana en el otoño de 1945. Coleman retomó su práctica veterinaria en un pueblo pequeño, cerca de las montañas rocosas. Rex vivió con él, disfrutando de una jubilación tranquila después de años de servicio.
Los lugareños conocían su historia, los niños del pueblo lo adoraban, y a menudo Coleman lo llevaba a escuelas para hablar sobre su experiencia en la guerra y la importancia del servicio y el sacrificio. El regreso a la vida civil no fue fácil para ninguno de los dos. Coleman lidiaba con pesadillas recurrentes, imágenes de explosiones, de soldados caídos, del sonido constante de la artillería que parecía perseguirlo, incluso en el silencio de las montañas de Montana. En esas noches oscuras, cuando despertaba empapado en sudor frío, era Rex quien lo anclaba a la realidad. El perro dormía siempre junto a su cama, y en el momento que Coleman se despertaba alterado, Rex estaba allí, colocando su cabeza sobre el pecho de su compañero, su presencia cálida y reconfortante, recordándole que estaban a salvo, que la guerra había terminado, que habían sobrevivido. La clínica veterinaria de Coleman se convirtió en un lugar especial en el pueblo, no solo por la calidad de su trabajo, sino porque Rex era una presencia constante allí. Los animales que llegaban asustados o agresivos se calmaban en presencia de Rex. Era como si el perro de guerra tuviera una habilidad innata para tranquilizar a otros animales, para comunicarles que estaban en un lugar seguro. Los dueños a menudo pedían que Rex estuviera presente durante los procedimientos veterinarios difíciles, y Coleman siempre accedía, sabiendo que su compañero seguía sirviendo, seguía haciendo la diferencia, ahora en tiempos de paz. Los veteranos que regresaban de la guerra y se establecían en la región buscaban a Coleman y a Rex. Se sentaban en el porche de la clínica, acariciaban al perro y compartían sus propias historias, sus propios demonios. Rex parecía entender su dolor. Se recostaba a sus pies, permitía que lo acariciaran durante horas mientras hablaban, o simplemente se quedaban en silencio contemplando las montañas. Coleman nunca cobró por estas visitas. Sabía que lo que ofrecía no era servicio veterinario, era algo mucho más valioso, era conexión, comprensión, sanación. Rex vivió hasta los 12 años, una edad respetable para un pastor alemán. Murió pacíficamente en su sueño, acostado en su lugar favorito junto a la chimenea de la casa de Coleman. El veterinario lo enterró en una colina con vista a las montañas, bajo un pino alto. Colocó una placa simple que decía Rex, héroe de guerra, leal compañero, salvador de cientos. Su medalla Dickin fue donada años después al Museo Nacional de Historia Militar estadounidense, donde permanece en exhibición como testimonio de su servicio. Coleman vivió hasta los 84 años. Nunca se casó. Dedicó su vida a cuidar animales y a preservar la memoria de los soldados, humanos y caninos, con los que sirvió. Escribió un libro sobre su experiencia con Rex que se publicó en 1963 y que se convirtió en lectura recomendada en muchas academias militares estadounidenses. En sus últimos años, Coleman daba conferencias ocasionales en universidades y bases militares. Siempre terminaba sus charlas con la misma reflexión. Decía que la gente a menudo subestimaba a los animales, los veía como herramientas o mascotas, pero no como seres capaces de valentía, lealtad y sacrificio al mismo nivel que los humanos. Rex le había enseñado que la verdadera grandeza no está limitada por la especie, que el coraje puede venir en muchas formas y que a veces los héroes más grandes son aquellos a quienes menos esperamos. La historia de Rex y aquella noche de diciembre de 1944 se convirtió en leyenda dentro de las Fuerzas Armadas estadounidenses. Se escribieron artículos, se hicieron documentales y su historia fue incluida en los manuales de entrenamiento de unidades caninas militares como ejemplo de lo que puede lograrse cuando existe una verdadera conexión entre un manejador y su perro. Los soldados alemanes que se habían burlado de Rex nunca imaginaron que ese animal al que despreciaban se convertiría en un símbolo de efectividad militar y valentía. Su error fue uno común a lo largo de la historia humana: subestimar lo que no entienden, burlarse de lo que no conocen, y asumir que la fuerza bruta es superior a la inteligencia, el entrenamiento y la dedicación. El legado de Rex trasciende su tiempo. Hoy en día, las unidades caninas militares son componentes esenciales de todas las fuerzas armadas modernas. Los perros detectores de explosivos salvan vidas diariamente en zonas de conflicto alrededor del mundo. Y aunque la tecnología ha avanzado enormemente, con drones, robots y sensores sofisticados, todavía no existe nada que pueda igualar la combinación de olfato canino, inteligencia y la capacidad de adaptarse a situaciones impredecibles que un perro bien entrenado puede ofrecer. Coleman falleció en el invierno de 2009, rodeado de fotografías de Rex y medallas que había recibido a lo largo de su vida. Sus últimas palabras, según el personal del hospicio que lo atendió, fueron simplemente: «Buen chico, Rex, te veré pronto». En su testamento, dejó instrucciones específicas de que sus cenizas fueran esparcidas en la misma colina donde había enterrado a Rex décadas atrás, para que incluso en la muerte pudieran estar juntos.
La historia del sargento Michael Coleman y Rex, el perro que detectó 200 minas en una noche imposible y salvó a un batallón entero, nos recuerda varias verdades fundamentales sobre la guerra, el servicio y la conexión entre humanos y animales. Nos enseña que el heroísmo no siempre viene con fanfarria y medallas inmediatas. A veces llega en forma de un perro trabajando silenciosamente en la oscuridad y el frío, haciendo su deber sin esperar reconocimiento. Nos muestra el peligro de la arrogancia y la burla, cómo los soldados alemanes que se reían de Rex pagaron el precio de su desdén con una derrota que podría haberse evitado si hubieran tomado en serio la amenaza que representaba. Nos recuerda que en la guerra, como en la vida, las victorias a menudo las ganan aquellos que están dispuestos a usar todas las herramientas disponibles, que no tienen miedo de innovar o de confiar en métodos no convencionales. Pero sobre todo, la historia de Rex y Coleman es un testimonio del poder de la lealtad, la confianza y el amor entre especies, en medio del horror y la destrucción de la guerra. En un mundo donde la humanidad mostraba su peor cara, un hombre y un perro demostraron lo mejor de lo que somos capaces cuando trabajamos juntos con respeto mutuo y propósito común. Cada vez que una unidad canina militar completa exitosamente una misión, cada vez que un perro detector salva vidas encontrando explosivos antes de que hagan daño, cada vez que un manejador y su perro forman ese vínculo especial que trasciende las palabras, están honrando la memoria de Rex y todos los perros de guerra que han servido a lo largo de la historia. La lección final de esta historia no es solo sobre la guerra o sobre perros, es sobre reconocer el valor donde realmente existe, sobre no subestimar a nadie o nada basándose en apariencias o prejuicios, y sobre entender que los verdaderos héroes vienen en todas las formas y tamaños, a veces con 4 patas y un corazón leal que late bajo un pelaje oscuro cubierto de nieve.